Buenos días, feliz sábado. Estamos muy contentos de estar con ustedes en este hermoso sábado. Antes de comenzar nuestro culto, queremos queremos extenderte una cordial bienvenida. Hemos estado orando por ti y sabemos que nuestro Dios ha sido propicio contigo. Antes de comenzar, quisiera invitar a Rafael para que tenga una oración. Rafael. Buenos días, feliz sábado, Señor Jesús. Te damos gracias por los hermanos enfermos. En tu nombre le pedimos amén. Amén. Que Dios te bendiga. Que pases un hermoso sábado. Feliz sábado. Muy buenos días, apreciados hermanos. Qué privilegio poder saludarles en esta mañana de sábado. Vamos a tocar un tema hoy muy interesante y necesario para el desarrollo de nuestra fe y el cumplimiento de la misión. Vamos a hablar acerca del propósito de la iglesia, pero antes vamos a traer unas palabras de oración. Inclinemos el rostro, por favor. Bendito Dios, te damos gracias porque en esta mañana podemos estar juntos a nuestros hermanos para estudiar la palabra de Dios. Permite que en este momento tu Espíritu Santo esté con nosotros para que podamos ser instruidos y capacitados. Bendice a mi hermano, a mi hermana que están participando con nosotros a través de este estudio y permite, oh Dios mío, que podamos ser fortalecidos y capacitados, transformados y salvados por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, siempre he escuchado y he leído que el filósofo Sócrates no era considerado sabio porque era sabio en sí, sino porque sabía plantear las preguntas adecuadas. Cuando que venían a él a buscar algún conocimiento, él siempre hacía la pregunta perfecta para que al responderle a la persona que venía con la duda, la misma persona ya se iba con el conocimiento. También podemos decir que las preguntas son muy importantes porque ellas pueden ser penetrantes y dar paso a respuestas reveladoras. Una pregunta bien formulada puede sacar a flote motivos ocultos. También pueden estas preguntas capacitarnos para enfrentar verdades que no sabíamos, que no habíamos admitido ni siquiera ante nosotros mismos. Por eso es siempre útil hacerle a la Biblia las preguntas correctas, ya que sus respuestas nos enriquecerán mucho. De hecho, ustedes pueden comprobarlo. El folleto de la fe de Jesús, que es un folleto doctrinal de nuestra iglesia, está basado y estructurado a través de preguntas que podemos encontrar las respuestas en la Biblia. Algo que ocurre con las preguntas es que siempre nos obligan a confrontar el asunto, sobre todo las que comienzan con un ¿por qué? Estas son realmente las más serias, pues no se andan por las ramas, ya que son muy directas y al grano. Le mostraré al azar algunas preguntas que aparecen en la Biblia que comienzan con el por qué, para que te des cuenta en qué situación se colocaron las personas a las que se le preguntaba con un por qué. Por ejemplo, disculpen, en Génesis 4:6, Dios le pregunta a Caín, ¿por qué te has ensañado? En Génesis 18:13 preguntó Dios a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? En Éxodo 3:3 se preguntó Moisés, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y esto lo llevó a profundizar, a curiosear, a acercarse, y fue lo que propició este encuentro maravilloso con Dios. Natán le preguntó a David en 2 de Samuel 12:9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Preguntó Job a Dios en Job 3:3, ¿por qué no morí al nacer? ¿Se dan cuenta? Son preguntas bien profundas. Este tipo de preguntas parece que le gustaban mucho a Jesús. Pues Jesús preguntó a sus discípulos, como por ejemplo, ¿por qué os afanáis?
¿O por qué miras la paja en el ojo de tu hermano? ¿O por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis la voluntad de mi Padre? ¿O por qué dudasteis? O como le preguntó a su padre, ¿por qué me has desamparado? También hay una pregunta interesante cuando los ángeles hablan con las mujeres que vinieron a la tumba vacía y le preguntan, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Se dan cuenta cómo las preguntas ¿por qué? Siempre ponen en una situación compleja al que se le pregunta? Porque tienen que ir directamente al grano y responder la causa del por qué han hecho semejante cosa, ¿verdad? Ahora, para descubrir la razón fundamental por la cual existe la iglesia, también nosotros tenemos que preguntarnos ¿por qué? En efecto, ¿por qué Jesús creó la iglesia? ¿No es una buena pregunta? ¿Por qué Jesús creó la iglesia? ¿Por qué este templo ocupa esta área en esta ciudad? ¿Por qué nos reunimos aquí? Saben que hay mucha gente que van cada sábado, cada miércoles, cada día de culto y ni siquiera saben la esencia de por qué están reunidos allí. ¿Por qué tenemos un ministerio de la música, por ejemplo? ¿Por qué predicamos sermones? ¿Por qué sostenemos con nuestros fondos a la iglesia? Tenemos que tener respuestas para estos porqués, para poder entender el propósito de la iglesia, para poder entender el propósito de nuestra adoración. También tenemos un último porqué. ¿Por qué enviamos misioneros por todo el mundo? Tenemos que estar conscientes de por qué hacemos estas cosas y entonces llegaremos al punto de el porqué de nuestra adoración. Si les pidiera que respondieran por escrito, mis hermanos, a estas preguntas, para leerlas el sábado que viene, tendríamos que leer muchas y muy buenas respuestas. Pero dudo mucho que esas respuestas, tan buenas que ustedes van a tener, respondan la verdad acerca del propósito principal por el cual existe la iglesia. Mira, yo me voy a atrever a dar un grupo de esas respuestas. Por ejemplo, ¿por qué existe la iglesia? Número 1, para llevar el evangelio a los no creyentes. Muy buena, ¿verdad? Número 2, para tener la oportunidad de desarrollar el culto regularmente. Muy bien. Número 3, para instruir al pueblo de Dios. Número 4, para llevar esperanza a los que sufren. Para ser un faro de luz en esta ciudad, para que los pecadores encuentren refugio, para preparar a los santos para la obra del ministerio de salvación, para enseñar valores saludables en áreas tan importantes como el hogar, la pureza, la moral, la ética, la dignidad del individuo, la vida poderosa, el matrimonio con propósito, la integridad y el cuidado del cuerpo, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad que sí? Para llevar el evangelio a todo el mundo, para proteger y capacitar a la juventud, para orar, porque en definitiva dice Jesús en su palabra que su casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, ¿verdad? Para edificar a los santos, para aliviar a la comunidad, para ser un modelo de auténtica rectitud y por último, para estudiar la Biblia. Estas todas son respuestas muy buenas, pero ninguna de ellas nos habla del propósito principal por el que Dios creó a la iglesia. Muchos de los que hoy estamos aquí llevamos muchos años apoyando a la iglesia en estas áreas, pero poco sabemos ¿por qué? Volvemos a la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Dios entonces creó, levantó esta institución que conocemos hoy como la iglesia? Hay un texto que siempre lo hemos escuchado o leído o estudiado, enfocado únicamente en la comida y el cuidado del cuerpo. Pero en ese texto está la razón fundamental por la que Dios creó a la iglesia.
Vayamos todos allí a 1 Corintios capítulo 10 y versículo 31. Y vamos a leer allí. Si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. En los términos más sencillos, ahí tenemos la respuesta acerca de por qué existimos como pueblo de Dios y como iglesia. El propósito fundamental de la iglesia es glorificar a Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Dios. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Cuál es el propósito? Glorificar a Dios. Miren la forma tan amplia como lo presenta el apóstol Pablo cuando dice, sí. Y esto significa que si tú y yo vamos a hacer algo, si tú y yo, ya sea que comamos o bebamos, ya sea que suframos o ayudemos, ya sea que sirvamos o luchemos, ya sea que realicemos cualquier actividad, pues las actividades son ilimitadas, tenemos que tener en cuenta que debemos honrar a nuestro Dios. Por eso es que el apóstol escribe sencillamente, después de bebéis o coméis o hacéis otra cosa. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que tú hagas, el propósito fundamental es glorificar a nuestro Dios. Cualquier cosa que usted sea, hombre, mujer, niño, joven, anciano, en cualquier circunstancia en la que usted se encuentre, cualquier cosa que usted haga, todo debe estar orientado a glorificar a Dios. Entonces es cuando entran a jugar el terreno donde podemos desarrollar este propósito fundamental. Y el terreno donde podemos desarrollar este propósito fundamental por el cual no solo somos iglesia, sino también fuimos creados y fuimos rescatados, bueno, pues en los en y en los sí de la vida. Son el área perfecta para desarrollar este propósito. Y usted dirá, ¿qué son los en o los sin o los sí de la vida? Vamos allá. Vamos a comenzar por los en de la vida, donde debemos glorificar a Dios. En lo que hago en mi vida pública, en mis asuntos privados, en las relaciones personales que me agradan y las que me desafían, en mi hogar, en mi trabajo, en mis estudios, en mis viajes, en mi soledad, en las pruebas, en los conflictos, en mis investigaciones, en mi preparación para los exámenes, en mi graduación, en mi fama y la fortuna, y en las circunstancias adversas. Esos son los en los que tú y yo debemos glorificar a Dios. Ahora bien, vamos a ver los sí de la vida, que es otra área donde también debemos glorificar a Dios constantemente. Vamos a comenzar con los sí de la vida. Y en este listado tenemos si la persona que amo se queda o no se queda. Aún así yo glorifico a Dios. Si el ministerio que estoy desarrollando se viene abajo, aún así glorifico a Dios. Si mis planes no salen, glorifico a Dios. Si mi negocio se va a la ruina, glorifico a Dios. Si me corren de mi trabajo, glorifico a Dios. Si no me pagan lo contratado, o si me pagan menos de lo que se acordó, glorifico a Dios. Si la enfermedad llega, aunque no tenga solución, glorifico a Dios. Estas son las áreas donde podemos desarrollar la glorificación que le debemos a nuestro Creador, a nuestro Redentor, a nuestro Salvador.
¿Cuál debe ser entonces el tema permanente de mi vida? A Dios sea siempre la gloria. ¿Pero por qué tiene que ser así? ¿Verdad que sí? Podríamos preguntarnos en esta hora, ¿por qué tiene que ser así? Bueno, pues la respuesta la vamos a encontrar aquí en 1 Corintios capítulo 6, del 19 al 20. Y les invito a ustedes a buscar allí, en 1 Corintios 6, del 19 al 20, y vamos a leer lo que allí dice. ¿Ya lo tienen todos? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¡Wow! ¿Por qué no somos nuestros? ¿Por qué no nos pertenecemos a nosotros mismos? Continúa diciendo el versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Por qué qué? Porque hemos sido comprados por precio. Por lo tanto, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tenemos que adorar y glorificar a Dios en todo lo que hacemos? Porque fuimos creados por Él. Pero más que todo, porque fuimos redimidos. Porque fuimos comprados por un precio. Porque cuando estábamos en la condición más desesperada en la que puede estar el ser humano, Jesucristo ocupó nuestro lugar y pagó un precio elevado por nuestro rescate, a través de su propia vida. A través de la Biblia vibran estas palabras: glorificad a Dios. Todo lo que encontramos en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es un motivo para glorificar a Dios. Cuando vemos las maravillas de la creación, cuando vemos la misericordia con que Dios trató desde el principio al hombre rebelde, cuando vemos los planes de bendición, de sustentación y de salvación que a través de la Biblia Dios nos muestra desde el principio y hasta el fin de nuestra historia, nos damos cuenta que el Dios al que tú y yo servimos es un Dios que merece ser glorificado en todos nuestros actos. Vamos a ver qué dice 2 de Tesalonicenses capítulo 1 del 11 al 12. Por favor, busquemos allí. 2 de Tesalonicenses 1 del 11 al 12. Y vamos a ver qué nos dice Pablo acá como consejo. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que el nombre de Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Así que Pablo nos dice que tú y yo debemos orar por nosotros y orar intercediendo como lo hacía Pablo por nuestros hermanos con un solo propósito, para que Dios, nuestro Dios, nos tenga por el digno de su llamamiento y para que Dios pueda cumplir todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder en nuestras vidas. Y de esta manera es la única manera en que tú y yo podremos glorificar a Jesucristo en nosotros y nosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es maravilloso esto? Esta es una manera de glorificar a Dios, cuando con nuestra vida, con nuestros actos, cumpliendo los propósitos de Dios para nuestra vida, para nuestro ministerio, nuestra misión y visión, nosotros podamos ser glorificados o podamos en nuestro cuerpo, en nuestro actuar, en nuestros frutos, glorificar a Cristo y a Cristo en nosotros. Muy bien, mis hermanos, vamos a ver otro texto interesante. Allí en Mateo capítulo 5 y versículo 16, busquen por favor Mateo 5, 16. Y así, ahí dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, este texto está más claro aún.
Tú y yo tenemos que convertirnos en verdaderas luces en medio de los que nos rodean, para que a través de la luz que emana de nosotros, para que al ver ellos, los inconversos, nuestros frutos, no les quede otra razón que glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Ese es el propósito fundamental, que nosotros seamos un medio a través del cual todo el mundo pueda glorificar a nuestro Dios a través de las obras que hacemos por medio del Espíritu Santo, por medio de Jesucristo como Emmanuel viviendo en nosotros. Pero ¿saben qué ocurre? Que muchas veces no estamos cumpliendo esto. Miren qué texto más triste. Este es el texto que vamos a leer ahora. Es uno de los textos más tristes de toda la Biblia. Y se encuentra allí en Romanos capítulo 2 y versículo 24. Busquemos por favor Romanos 2:24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Qué está pasando con el nombre de Dios por causa nuestra? Está siendo blasfemado. Cuando el mundo ve que tu actuar no se corresponde con el maestro, con el carácter del maestro a quien decimos servir, esa gente blasfema el nombre de Dios por causa de nuestra obra, por causa de nuestro carácter, por causa de nuestros frutos, lo que dejamos ver al mundo. Un día Felipe le dijo a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, pero Felipe, hace tanto tiempo que he estado con vosotros y vienes con esa pregunta. ¿No te das cuenta que aquel que me ha visto a mí ha visto al Padre? ¿Podemos decir nosotros eso mismo también a nuestros vecinos y amigos, compañeros de trabajo y de estudio? El que me ve a mí en mi actuar está viendo el carácter de Jesucristo. Eso es lo que quiere ver las personas hoy. Muéstrame a Dios y nos basta. No quiero saber de doctrina, no quiero saber de dogmas. Muéstrame a Dios en tu carácter y me bastará. Y allí es donde estamos fallando fundamentalmente, yo primero y tú después. Y muchas veces también, mis hermanos, olvidamos nuestra misión. ¿Sabes cuál es tu misión fundamental? ¿Sabes tú hasta qué nivel tú eres un instrumento de Dios en sus manos? Pues te invito a que leamos 2 Corintios 5, 19 y 20. Porque ahí está el propósito por el que Dios te tiene a ti aquí hoy y a mí también. Dice así, 2 Corintios 5, 19 y 20. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, ¿qué nos encargó? Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que tú y yo somos reconciliadores. Sigue diciendo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Viste cuál es el propósito? Tú y yo somos instrumentos de Dios para lograr la reconciliación de los hombres con Dios. Y Dios dice a través de nosotros, reconciliaos con Dios. Ese es el propósito que estás cumpliendo tú. Ese es el mensaje que estás dando cada vez que tienes una área de influencia o relación con tus vecinos, compañeros de trabajo, de estudio. Hay un ejemplo maravilloso en la Biblia al que deberíamos imitar. Este ejemplo es Juan el Bautista. Ahí en Juan capítulo 3:30, Juan el Bautista dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Jesús crezca, que Jesús sea glorificado, aunque esto conlleve que yo mengüe, que yo sea invisible, que yo desaparezca. Miren, este hombre
estuvo dispuesto incluso a disolver su iglesia para que Cristo fuese glorificado. ¿Hay algún líder, hay algún pastor que esté dispuesto a esto? Pues Juan estuvo dispuesto incluso a disolver su iglesia con tal de que Jesucristo fuese glorificado. Ahí están los textos, Juan 1, 23 al 27. Jesús le decía a sus propios discípulos, he aquí, ese es el Cordero de Dios, el Salvador del mundo. Síganle a él, porque yo no soy digno ni de amarrar las sandalias, correa de sus sandalias. Está fuerte eso, ¿verdad? Si Dios me pidiera hoy mi ministerio, si Dios te pidiera hoy tu ministerio para él ser glorificado, ¿lo darías? ¿Estarías dispuesto a entregar tu puesto full time en una iglesia porque Dios te lo pide para que le glorifiques? No quiero que respondas eso. Yo te voy a preguntar algo. ¿Es posible dirigir hoy una empresa eclesiástica que incluso atraiga público y congrega a una multitud y logre incluso que sigan viniendo? Sí. Me dan deseos de gritar, sí. Solamente tenemos que mirar este canal Cristiano Enlace o buscar en internet alguna iglesia apostólica o algún pastor evangélico y nos daremos cuenta que eso está ocurriendo. Están haciendo de la iglesia una corporación, una compañía. He visto anuncios incluso en Facebook de personas los que he visto han sido en Guatemala, pastores que están vendiendo su iglesia con miembros y todo. Qué negocio, ¿verdad? Como si fuese una compañía. Incluso ponen como referencia que el que lo compre va a salir bien porque es una iglesia que entrega abundantes diezmos. Por eso el precio por el que le está vendiendo. Eso está ocurriendo hoy. La religión hoy se ha convertido en una religión de bajo costo. Pero lo triste es que nosotros también podemos caer en esto. Quizás no de vender las congregaciones con iglesias, pero sí estamos quizás convirtiendo nuestra iglesia en un negocio, en una compañía eclesiástica. Porque se nos puede olvidar que lo fundamental por lo que estamos aquí es para glorificar el nombre de Dios. No es para hacer un negocio santo. Es para glorificar el nombre de Dios. Y no podemos olvidar ese propósito porque tú y yo podemos caer igual que estas personas que hemos mencionado y que las puedes encontrar allí en internet. Si tú y yo nos olvidamos que el propósito fundamental es glorificar a Dios. Quiero mostrarte otro ejemplo que para mí es el ejemplo máximo. Allí en Juan capítulo 17 y versículo 4 encontramos un texto tremendo. Es Jesús quien al final de su vida terrenal, en una oración a su Padre, le exclama con esta afirmación: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste hacer, que me dijiste que hiciese. ¡Wow! ¿Será que al final de nuestros días también podremos decirle a Dios de esta misma manera? He aquí yo te he glorificado en la tierra. Muchos de nosotros glorificamos más a nuestra compañía, a nuestro trabajo, a las cosas materiales que hemos obtenido. ¿Será que al final de nuestros días podremos decir como Jesús: yo te he glorificado en la tierra? Yo he acabado la obra que me diste que hiciese. Ese es el propósito por el que estamos en esta tierra. Y ojalá que tú y yo, al final de nuestros días, podamos decir como Jesús: Señor, se terminan nuestros días sobre esta tierra, pero te hemos glorificado. Hemos hecho lo que tú nos pediste. Ahora, ¿cómo podemos llegar a lograrlo?
¿Cómo podemos hacer de este nuestro objetivo, nuestro principal propósito de vida? Tenemos que volver a Jesús. Jesús es nuestro ejemplo. Y solo en Jesús podemos encontrar la respuesta a esta necesidad. Dice allí en Juan 13:15, y con esto terminamos. Porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Sí, mis hermanos, cuando contemplamos el ejemplo de Jesucristo, cuando nosotros vamos tras los pasos de Jesús, no solo glorificaremos su nombre, sino glorificaremos a nuestro Dios y cumpliremos el propósito por el cual Dios nos tiene acá. Y nuestras iglesias tendrán sentido. Y nuestra adoración tendrá sentido. Y nuestras vidas tendrán sentido y propósito. Amados hermanos, recuerda que todo cuanto hagamos en nuestras vidas, así como comer, beber o hacer otra cosa, hagámoslo todo para la gloria de nuestro Dios. Que Dios te bendiga. Ha sido un privilegio compartir la palabra contigo en esta hora. Pero antes, quisiera orar por aquellos que quieren cumplir el propósito principal por el cual Dios nos ha levantado como pueblo suyo, como iglesia suya. Glorificar a nuestro Padre que está en los cielos a través de nuestra adoración, de nuestro servicio y de nuestra vida. Inclinemos el rostro para orar. Bendito Padre, te damos gracias porque hoy hemos entendido el por qué estamos aquí hoy adorándote. Porque hemos entendido por qué tenemos ministerio, por qué hay alabanzas y predicaciones en nuestros templos, por qué entregamos nuestros diezmos, por qué enviamos misioneros al mundo, por qué nos congregamos todos como una familia cada sábado en tu lugar santo. Porque queremos en primer lugar honrarte y glorificarte. Permite que en este día, oh Dios, este humilde servidor tuyo y mi hermano y mi hermana que han compartido conmigo este estudio, sean bendecidos porque en nuestro corazón el primer y más importante propósito es glorificarte a ti. Danos un día de victoria. Danos un día de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a mis hermanos. Les invitamos en la tarde a las 5:30 para un nuevo estudio. Dios les bendiga.